como corroborando ustedes a medida que se familiaricen con la revisión de exámenes de laboratorio y principalmente pues hemograma. Vamos a ver que un poco a diferencia de lo que sucede en adultos, en pediatría tenemos que tener en cuenta ciertas características específicas de cada grupo etario a la hora de interpretar un hemograma. Vamos a ver que no solamente hay diferencias entre el hemograma del niño y el hemograma del adulto, sino que dentro de los diferentes grupos de pediatría vamos a tener algunas consideraciones especiales si se trata de un recién nacido, si ese recién nacido tiene menos de 12 horas de vida, si está en la primera semana, si estamos hablando de un lactante menor, de un preescolar o de un escolar. Entonces, básicamente en eso nos vamos a enfocar y al final vamos a tocar algunos aspectos generales sobre anemia, basándonos en las indicaciones que nos da IEPI para valorar el paciente con anemia. Importante, y esto no solamente aplica para el hemograma, sino que es un aprendizaje que quisiera que ustedes se llevaran hoy, siempre que se enfrenten a la solicitud o a la revisión de un examen de laboratorio en un paciente, cualquier edad que sea. Los exámenes de laboratorio en general pueden ser de muchísima ayuda, nos pueden ayudar a aclarar definitivamente el cuadro clínico de nuestro paciente, el diagnóstico, son ayudas para tomar decisiones en cuanto a tratamiento, continuarlo, finalizarlo, cambiarlo, etc. Pero como su nombre lo dice, son exámenes complementarios o son ayudas diagnósticas. Ningún laboratorio por sí solo nos va a hacer el diagnóstico del paciente si nosotros no ubicamos esos datos de laboratorio o incluso de imágenes dentro de un contexto. ¿Quién es nuestro paciente? ¿Qué edad tiene? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Cuál es su cuadro clínico? ¿Y qué nos aportó el examen físico? Por eso yo creo que por más adelantos que se hagan en la medicina, ese ejercicio médico, esa actividad, esa integración de todo ese conocimiento que nosotros hacemos como médicos, pues nunca va a poder ser reemplazado. Entonces, con esto les quiero decir que siempre va a ser muy importante preguntar muy bien, hacer una muy buena historia clínica y hacer un muy buen examen físico. Y yo creo que no es la primera vez que ustedes escuchan esto, pero la historia clínica completa, el examen físico bien hecho, van a ser como la primera ayuda que nosotros vamos a tener para realizar un diagnóstico en un paciente. Siempre que pidamos un examen debemos intentar extraer toda la información posible de las pruebas complementarias que realizamos. Para el caso del hemograma, vamos a ver que nos da información muy valiosa y que muchas veces nosotros nos quedamos como en el valor de hemoglobina, en si los leucocitos están altos o están bajos, y nos olvidamos de mirar todos esos demás parámetros que cada uno está significando algo y que cada uno de ellos nos va a aportar información valiosa. Toda prueba de laboratorio debe ser indicada para resolver una duda diagnóstica y nos debe conducir de forma clara a una nueva actitud diagnóstica o terapéutica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo voy a pedir el examen, yo ya debo tener en mi cabeza al menos orientado a ese paciente, debo tener al menos algunos diagnósticos diferenciales. Y siempre les recomiendo, ustedes se pregunten, ¿en qué va a cambiar la conducta según el resultado del paciente? Entonces, si este examen me sale positivo, ¿qué voy a hacer? Si este examen, por el contrario, sale negativo, pues, ¿qué voy a hacer? El paciente se va para la casa, no le mando antibióticos, si sale positivo, entonces se queda hospitalizado, se va con antibiótico. Eso va a ser muy importante porque cuando la respuesta a cualquier resultado del examen es la misma, o sea, si el examen sale bien, el paciente se queda, si el examen sale mal, igual se queda y se queda con el mismo tratamiento por los mismos días. Entonces, lo siguiente que tenemos que preguntarnos es si realmente es necesario ese examen de laboratorio. No se trata de pedir exámenes por pedirlos, se trata de pedir exámenes que realmente vayan a aportar a algo, a la condición o al tratamiento del paciente. Si la actitud va a ser la misma, que no va a cambiar en nada independiente del resultado, lo más seguro es que usted no necesita realizar ese examen.
Porque esto es importante, porque yo como muchas veces digo, el que busca encuentra. Entonces, cuando nos ponemos a mandar exámenes que no sabemos para qué los estamos mandando, que no sabemos qué estamos buscando y que no sabemos interpretar, pues terminamos encontrando resultados que de pronto llevan a ese paciente a más pruebas diagnósticas que seguramente no necesitan, a tratamientos que el paciente no estaba necesitando. Y todo esto, además de tener un costo y un impacto en la vida del paciente, en su calidad de vida, pues tiene un impacto también económico. Si bien es cierto que nuestro sistema de salud tiene muchos aspectos buenos, muchos aspectos malos, muchos aspectos a mejorar, que hay gran corrupción en el sistema, nosotros como médicos también tenemos una importante responsabilidad en cuidar esos recursos. ¿Listo? Piensen que son recursos a los que todos los que trabajamos aportamos y cuidar esos recursos también es importante. Y la forma de cuidarlos no es no haciéndole al paciente lo que necesita, como muchas veces sucede en las EPS o en las instituciones de salud. La forma de cuidarlos es haciéndole al paciente justo lo que necesita, ¿cierto? No pidiendo hemogramas en cantidad que nunca revisamos, que nunca cambian en nada la conducta, porque cada uno de esos exámenes va sumando y al final, entonces las cuentas son millonarias. Y esto aplica para todos los exámenes. Tener en cuenta también que la normalidad, es decir, esos valores de referencia que nosotros vemos en los paraclínicos, son un concepto estadístico. Por esa razón, los resultados siempre deben ser referidos a la situación clínica de mi paciente. Fuera de un contexto clínico, cuando entonces a nosotros nos escribe la tía, la vecina, el amigo, mira, ¿qué me dices de este examen? Y nosotros no sabemos ni de quién es, ni qué edad tiene el paciente, ni de por qué se lo realizó. Mi recomendación es que ustedes nunca den una opinión acerca de ese examen sin tener al menos unos datos clínicos básicos. ¿Por qué? Porque usted puede, esa interpretación o ese resultado puede ser cierto para determinado paciente, pero puede ser completamente diferente para un paciente en otras condiciones. Entonces el contexto clínico, vuelvo y les digo, va a ser fundamental. Lo otro que tenemos que tener en cuenta con estos valores de referencia es que, creo que lo tengo en la siguiente, no, creo que es que estos valores de referencia por lo general están dados en contexto de adultos. La mayoría de los laboratorios, esos valores que nos dan para los diferentes paraclínicos, se refieren a valores normales para adultos. Entonces, si nosotros estamos mandando ese examen en un niño, pues tenemos que referirnos a los valores específicos para el grupo de edad. En cuanto al hemograma específicamente, tenemos que es una de las pruebas diagnósticas más utilizadas en la práctica médica habitual. ¿Cómo se hacen básicamente los hemogramas? Pues no vamos a entrar como en mucho detalle, pero sí es bueno saber más o menos en qué consiste la prueba, pues son analizadores, equipos automáticos, donde se pone esa muestra de sangre y básicamente nos va a dar información tanto cuantitativa como cualitativa de las tres series hemáticas principales, glóbulos rojos, la serie blanca y las plaquetas. Nos va a dar ciertas medidas en cuanto a cantidad y otras medidas que nos van a hablar de algunas características, principalmente de tamaño y de concentración de componentes, como es el caso de la serie roja, que nos va a dar algunos valores de concentración de hemoglobina. ¿Qué tenemos que tener en cuenta antes de interpretar un hemograma? Entonces va a ser muy importante que los valores de referencia pediátricos son diferentes de los del adulto. Y adicionalmente que van a variar según la edad del niño y el sexo. Si estamos viendo una niña o si estamos viendo un niño, estos valores pueden cambiar. Los rangos de referencia que les mencionaba anteriormente incluyen al 95% de la población normal. Miren que cuando decimos que nos incluye al 95% de la población normal, es como nuestra distribución o nuestra campana, donde quiere decir que la media poblacional será más o menos 2 desviaciones estándar. 2 desviaciones estándar hacia arriba, 2 desviaciones estándar hacia abajo. Lo que quiere decir que tenemos un porcentaje de la población que va a estar 2.5 hacia abajo o sea, menos 2.5 y más 2.5 de la población que va a estar por fuera de este 95%.
pero no quiere decir que todo el que esté por fuera de ese 95% es anormal. Entonces, no siempre todos los valores que estén por fuera del rango de referencia implican una patología. Habrá personas que pueden tener esos datos de distribución por fuera de esos valores de referencia, pero si no hay nada en el contexto clínico que nos aporte a pensar que eso es una alteración, que es algo anormal, que corresponde a una enfermedad, pues puede no serlo necesariamente. Entonces, les insisto que es esencial valorar los datos obtenidos a través de una adecuada anamnesis y una minuciosa exploración o examen físico del paciente. Y esto va a ser igual tanto para el hemograma como para cualquier otro examen de laboratorio. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o quieren complementar con algo de lo que pudieron revisar en los artículos que les pasé. Profe, pues yo no tengo una pregunta, pero lo que pasa es que pues en estos momentos en mi casa no hay energía, entonces estoy conectada con el celular con los datos y se me va a descargar, entonces quería pues decirle que si en algún momento pues me salgo es porque no tengo batería. Bueno, listo, Daniela, no hay ningún Gracias. problema. Bueno, ¿algún comentario o algo más de lo que pudieron revisar? Profe, yo no entendí muy bien una parte donde hacían una relación entre el volumen corpuscular medio y lo de la amplitud de la distribución eritrocitaria. O sea, uno de los, creo que en los dos, o en uno, hacían la relación de cuando uno está aumentado y el otro está disminuido. Eso no lo entendí muy bien. Vale, listo. Ya lo revisamos ahorita que precisamente veamos la serie roja. Bueno, entonces vamos a ver lo que tiene que ver con glóbulos rojos. Entonces, cuando nosotros miramos el hemograma y lo que tiene referencia a los glóbulos rojos, entonces nos van a dar algunos datos de lo que es la masa eritrocitaria, nos van a dar la hemoglobina, que en cuanto a serie roja es lo que más solemos utilizar y es con base en el parámetro que definimos lo que es anemia. En relación con la hemoglobina, pues está la medida de hematocrito que nos la presentan en porcentaje y tenemos algunas medidas como son el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la amplitud de distribución eritrocitaria y otro adicional que no está ahí, que es la concentración media de hemoglobina. Entonces, el volumen corpuscular medio y adicional a la cifra de reticulocitos, que generalmente no todos los hemogramas de forma automática nos dan el porcentaje de eritrocitos, sino que se debe solicitar como una prueba adicional, nos van a llevar a clasificar la anemia. Cuando nosotros hablamos de anemia, entonces vamos a ver masa eritrocitaria, hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular, hemoglobina corpuscular, concentración media de hemoglobina, la amplitud de distribución eritrocitaria y vamos a solicitar posteriormente como prueba complementaria, si no lo hicimos desde el inicio, el porcentaje de reticulocitos. Y especialmente este y el volumen corpuscular son los que nos van a permitir clasificar esta anemia. ¿Qué es el volumen corpuscular medio? La unidad en la que nos la van a presentar se denomina femtolitros y representa la media del volumen de los hematíes. Es decir, nos va a hablar de tamaño de los glóbulos rojos. De acuerdo con el volumen corpuscular medio, vamos a tener que las anemias se clasifican en normocíticas, es decir, que el glóbulo rojo tiene un tamaño normal, en microcíticas, pequeño, y en macrocíticas, glóbulos rojos más grandes de la medida que se considera normal. En relación al volumen corpuscular medio, vamos a tener la amplitud de distribución eritrocitaria, que lo podemos encontrar reportado como RDW o ancho de distribución, y se va a representar siempre en un porcentaje. ¿Qué significa esta medida? Informa el grado de dispersión de la población eritrocitaria. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos glóbulos rojos de diferentes tamaños, glóbulos rojos muy pequeñitos, glóbulos rojos grandes porque ya son maduros o de tamaño normal, y glóbulos rojos muy pequeñitos porque acaban de salir de la médula, vamos a tener entonces que esa dispersión del tamaño va a ser amplia.
Es decir, este ancho o amplitud de distribución eritrocitaria va a ser alta. ¿Qué quiere decir alta? Generalmente valores por encima de 12 a 15%. Cuando en un hemograma nos están reportando valores de AD o de RDW por encima de 12 o de 15%, quiere decir que tenemos glóbulos rojos que tienen diferentes tamaños. Hay mucha variabilidad entre el tamaño de los glóbulos rojos que fueron analizados en esa muestra. Y eso lo vamos a denominar anisocitosis. Anisocitosis va a ser un término que también vamos a encontrar reportado en el extendido de sangre periférica. Que el extendido de sangre periférica es una prueba adicional complementaria al hemograma. Un hemograma no siempre trae un extendido de sangre periférica, sino que nosotros lo pedimos como una prueba adicional. ¿Cuál es la diferencia entre el extendido de sangre periférica y el hemograma? Como yo les decía al principio, el hemograma coge la muestra, se mete a un analizador y de forma automática nos hace los conteos, nos mide los volúmenes y nos da el reporte. Ese es el hemograma. El extendido de sangre periférica, la bacterióloga o el bacteriólogo preparan la muestra de sangre en una plaquita y la ponen en el microscopio y directamente la persona del laboratorio va a revisar esa placa y va a decir, en esta placa que tiene tal medida, encuentro que los glóbulos rojos están disminuidos o los glóbulos rojos están en cantidad normal, que se ven pequeños o se ven grandes, o hay anisocitosis, quiere decir que ahí mirando, ella ve muchos o él ve diferentes tamaños de los glóbulos rojos y puede definir algunas características en cuanto a la forma. Entonces hay dianocitos, hay esquistocitos, hay células falciformes, hay células en diana, bueno, todas las alteraciones que pueden presentar por diferentes enfermedades en forma los glóbulos rojos. Esa es la diferencia entre un hemograma y un extendido de sangre periférica. Así como lo hace para la serie roja, entonces igualmente agarra los leucocitos, la serie blanca, y define. Entonces los leucocitos están aumentados o disminuidos en tamaño. Se observan que hay predominio de neutrófilos. Se observan células inmaduras o que se conocen como callados, que son leucocitos o neutrófilos principalmente inmaduros. Es decir, que están saliendo rápidamente de la médula ósea. Se observan abundantes células con presencia de granulaciones tóxicas, por ejemplo. Y lo mismo hace con las plaquetas. Plaquetas aumentadas, plaquetas disminuidas en número, hay macroplaquetas, hay fragmentos plaquetarios, es decir, observa la muestra y va dando como unas características de las diferentes series. Esa es la diferencia entre extendido de sangre periférica y un hemograma. La hemoglobina, la concentración media de hemoglobina, pues nos va a informar del contenido medio o promedio de la hemoglobina en cada uno de los glóbulos rojos. Y puede estar disminuido. En el caso en que esté disminuido, entonces decimos que ese glóbulo rojo va a ser hipocrómico o tiene hipocromía, o puede estar aumentado, es decir, que ese glóbulo rojo tiene hipercromía. ¿Listo? Entonces nosotros podemos encontrar anemias que clasificadas según el volumen corpuscular medio, puede ser una anemia normocítica, una anemia microcítica o una anemia macrocítica. Adicional a eso, entonces podemos tener una anemia normocítica hipocrómica, una anemia microcítica hipocrómica, macrocítica hipocrómica, generalmente pues esa combinación es más rara, y es menos frecuente encontrar hipercromía. Lo más frecuente es encontrar glóbulos rojos hipocrómicos por un bajo contenido medio de hemoglobina o con una concentración media de hemoglobina normal. Y estos dos, el volumen y la hemoglobina, cómo se clasifican esos glóbulos rojos, nos van a permitir orientar si se trata de una anemia ferropénica, si se trata de una anemia por hemólisis, si es una anemia por aplasia medular, si es una médula por déficit de vitamina B12, por déficit de folato o por alguna otra alteración. No sé si con esta explicación queda un poquito más claro lo que me preguntaban ahorita entre el volumen y el ancho de distribución, o todavía no. Sí, profe, gracias. Ok, bueno.
¿Qué pasa entonces con los valores de la serie roja en función principalmente de la edad? Miren que aquí tenemos los valores de hemoglobina, tenemos el valor de hematocrito, tenemos la masa media de glóbulos rojos o hematíes y tenemos los volúmenes. Encontramos el valor de la media para cada una de estas diferentes edades. Principalmente la diferencia entre hombres y mujeres se va a ver o se va a notar a partir de la pubertad y en la edad de adolescentes y ya adultos. En las primeras etapas de la vida, lo que principalmente nos va a marcar la diferencia va a ser la edad. Entonces encontramos el valor medio, la media, y encontramos el valor inferior de menos 2 desviaciones estándar. ¿Cuáles son las diferencias grandes que observamos? Perdón, y que les tengo marcado en estos recuadros rojos. Entonces miren, al nacimiento, en el momento del parto, si el niño nace, inmediatamente nosotros extraemos una muestra de sangre y analizamos sus valores de hemoglobina y hematocrito, vamos a encontrar que en promedio el recién nacido, con menos de 12 horas de vida, va a tener valores de, pues menos de 3 días de vida en general, va a tener valores de hemoglobina muy altos. Miren que llegan a valores de 16.5 entre el primer y tercer día, incluso de 18.5. Y los valores de hematocrito pueden moverse entre valores entre 51 hasta 55%. Por encima del 62% y hemoglobinas por encima de 22, 23 gramos por decilitro, vamos a hablar de policitemia. Pero miren que estos valores de hemoglobina que tiene el recién nacido no aparecen tan altos en ningún otro momento de la vida, ni siquiera en pacientes, hombres sanos, entre 18 y 49 años, alcanzan valores tan altos de hemoglobina. ¿Qué se les ocurre o qué leyeron ustedes de por qué ocurre eso? O sea, ¿por qué el recién nacido viene con esos valores de hemoglobina, hematocrito y masa media de hematíes que son tan altos? El artículo decía que era porque, digamos, intrauterinamente, como necesitan, o sea, tiene que hacer mayor esfuerzo para transportar el oxígeno, entonces requiere pues mayor hemoglobina, y como el bebé nace, entonces apenas empieza a regular esos niveles. Ok, correcto. Lo que sucede, y lo que Luisa nos está explicando, es que in útero el bebé está en un ambiente que es hipoxémico, baja concentración de oxígeno. Entonces, ¿qué necesita? Él necesita transportar de una manera muy eficiente ese poco oxígeno que tiene. ¿Para qué? Pues para que sus tejidos que están en desarrollo en formación pues no sufran ninguna consecuencia de ese ambiente hipoxémico. Entonces, ¿cómo es la forma? Pues si el oxígeno se transporta en la hemoglobina y la hemoglobina está contenida en glóbulos rojos, pues yo lo que hago es que tengo más glóbulos rojos, aumento mi masa eritrocitaria y por ende al tener más glóbulos rojos pues voy a tener mayores valores de hemoglobina y mayor porcentaje de hematocrito para lograr transportar de forma muy eficiente ese oxígeno. Entonces, si ustedes ven un recién nacido que tiene una hemoglobina de 12, una hemoglobina de 11 y mucho más, una hemoglobina de 10, de 9, pilas. O sea, ese niño con 12, 13 de hemoglobina que está recién nacido, hay que mirar cómo o por qué tuvo pérdidas sanguíneas. Entonces, ¿será que cuando pinzaron el cordón no lo pinzaron bien y el cordón pues se soltó la pinza y el niño sangró? ¿Será que el niño formó en el canal de parto un hematoma o un cefalohematoma muy grande? Y debido a ese cefalohematoma, ese paciente está anémico, o sea, no tiene que tener menos de 12 gramos por decilitro de hemoglobina para yo decir que un recién nacido menor de 2 semanas está anémico, porque sus valores son muy altos y la razón para hacer valores altos es por ese estado de hipoxemia que manejan in útero. Otra situación en la que podemos tener valores grandes de hemoglobina y también o altos de hemoglobina y también son secundarios a, no como tal una hipoxemia, pero sí una concentración parcial de oxígeno menor, es los pacientes que viven a grandes alturas. Entonces, es de esperarse que la hemoglobina de niños, por ejemplo, en Pasto
en Bogotá, que son ciudades que tienen o están a mayor altura que nosotros, que estamos 1000 metros sobre el nivel del mar, por ejemplo, en Cali, al nosotros estar más bajo, pues hay una mayor concentración de oxígeno, diferente a ciudades que están más altas. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, en La Paz, aún más, que es una altura mayor, tienen una concentración parcial de oxígeno que es menor. Entonces, ¿qué hace el organismo para compensar eso? Pues aumenta la eficiencia de sus transportadores, aumenta la masa eritrocitaria, por ende mayor hemoglobina y mayor hematocrito. Entonces, si usted aprende los valores de aquí, pero se va a trabajar a Pasto, a La Paz o a Bogotá, pues va a tener que aprenderse entonces cuáles son los valores normales, porque esos valores van a tener que estar parametrizados de acuerdo a los metros, pues, o a la altitud que estén sobre el nivel del mar. ¿Qué pasa posteriormente entre el primer mes y casi hasta el cuarto, sexto mes de vida? Entonces el niño empieza ya a adaptarse a la vida, pues a completar esa adaptación a la vida extrauterina. Entonces se da cuenta que ya no necesita como esa gran cantidad de masa eritrocitaria, y lo que hace es que hay una llamada anemia fisiológica. Esa masa eritrocitaria empieza a disminuir la hemoglobina y empieza a disminuir el hematocrito. Entonces, al mes de vida, miren que el valor va a estar alrededor de 14 la media, menos 2 desviaciones estándares, 10 gramos por decilitro, y entre los 2 meses y los 6 van a tener un valor medio de hemoglobina que va a estar en 11.5 gramos por decilitro. Por ende, también hay disminución paulatina del hematocrito. Esta es la masa media, pues, de glóbulos rojos, y los volúmenes, entonces miren que también van sufriendo esta disminución. En realidad, uno de los valores que se mantienen más estables es la concentración media corpuscular de hemoglobina. Bueno, es como ese valor que se mantiene más estable a lo largo de estas primeras etapas. Y ya posteriormente, después de los 6 meses de vida, lo normal es que ese niño empezara a manejar hemoglobinas que van a estar alrededor de 12 gramos por decilitro. Así se van a mantener hasta el inicio o la etapa prepuberal y la pubertad, donde se observa entonces un ligero incremento. Miren que esto vuelve a estar en relación pues con la parte fisiológica. Entonces, ¿qué pasa? En la pubertad, las mujeres especialmente pues van a empezar a tener pérdidas asociadas al sangrado menstrual. Entonces, de forma inteligente, pues hay un ligero aumento de los valores de hemoglobina. Y ya se sitúa entonces una hemoglobina cercana a lo que es el valor de adulto que debemos tener, que van a estar en valores entre 13, 13,5 hasta 15 o 15,5, que son valores más altos en el hombre, debido pues a la mayor masa muscular que generalmente tienen los hombres. Y asimismo, entonces vamos a ver cómo cómo se reflejan esas variaciones en las otras medidas, tanto en el volumen como en la concentración de hemoglobina. ¿Aquí alguna pregunta? No, profe, vamos bien. ¿Qué pasa con los leucocitos? Ok, entonces, en sangre periférica nosotros podemos observar, tenemos el grupo grande, que son leucocitos o glóbulos blancos, pero dentro de estos leucocitos entonces tenemos los granulocitos, los linfocitos y monocitos. Los granulocitos pues son aquellas células que en su interior van a poseer gránulos. Se acordarán por allá cuando uno veía inmunología, pues que cada uno de esos gránulos está compuesto por diferentes sustancias, muchos de ellos son mediadores pro o antiinflamatorios, y que van a tener diferentes papeles, van a desempeñar diferentes funciones, si se trata de reacciones alérgicas, de infecciones bacterianas, virales, por parásitos, etc. Entonces, según el tipo de gránulos que posean en el citoplasma, pues vamos a ver que son o eosinófilos, o basófilos, o neutrófilos. Y tenemos por el otro lado los que no tienen gránulos o granulación, que van a ser los linfocitos y los monocitos. ¿Por qué es importante? Porque en el hemograma nos van a hablar de un porcentaje o una población, o de un porcentaje y una población total absoluta de leucocitos, pero también nos va a dar información sobre cuántos son granulocitos, cuántos son neutrófilos, cuántos basófilos, eosinófilos, cuántos linfos y cuántos monocitos.
Y esta es sobre todo la parte que yo les digo que nos da información muy valiosa y que a veces no miramos, sino que nos quedamos solo en si los leucos están altos o están bajos. El recuento tanto total como porcentual. ¿Qué es el recuento total? Entonces, vengan, yo les muestro acá. Ya nos devolvemos. Entonces, este es, digamos, el reporte de un hemograma que ustedes pueden recibir en el centro de salud donde están recibiendo su rural. Entonces, acá, donde están haciendo su rural. Entonces, acá tenemos el recuento total de leucocitos y el resultado nos dice que son 6.560, ¿cierto? 6.560 células. De esas 6.560 células, el 70.1% corresponden a neutrófilos, el 12.4% a linfocitos, los monocitos son 13.7%, los eosinófilos 3.1% y los basófilos 0.7%. Algunos equipos nos dan adicional a este valor de neutrófilos, abajito o a continuación de esto, nos dan el valor absoluto. Es decir, nos dice, de 6.560, el 70.1% corresponde a tantos neutrófilos y nos dan el valor absoluto. Si nosotros nos llega esta tirita, son equipos de pronto no de última tecnología, el que hay en el pueblo, en el hospital chiquito, pues es fácil sacarlo. O sea, yo aquí tengo el 100%, entonces yo digo de 6.560, que es el 100%, el 70.1% a cuántos neutrófilos equivalen. Multiplico 70.1 por 6.560 y dividido entre 100. Sí queda pues claro el cálculo de sacar de un porcentaje cuántos son el valor de absolutos. Y ahí yo puedo decir, ah bueno, de esos neutrófilos, entonces vengan, yo lo hago. De esos neutrófilos, de esos leucocitos, que son 6.560, 4.598 células corresponden a neutrófilos. ¿Por qué va a ser eso importante? Ya se los voy a explicar. Entonces, acá tenemos un recuento total y un recuento porcentual que corresponden a la fórmula leucocitaria. ¿Por qué es importante que yo sepa entonces cuánto es no solo el porcentaje, sino el recuento absoluto de células en cuanto a neutrófilos, a linfos, a monocitos y a eosinófilos? Porque miren, también van a variar de acuerdo a la edad del paciente. Si yo tengo un paciente que tiene 4.500 leucocitos, pero de esos 4.500 leucocitos me dicen que, a ver, yo les cuento. Me dicen que el 20% son neutrófilos, yo puedo decir, ah, bueno, está bien, el 20% estaría dentro del rango. Si, por ejemplo, se trata de un paciente que tiene entre 2 y 6 meses, el 20% son neutrófilos, estaría normal. Pero si yo saco el porcentaje de absoluto, me doy cuenta que ese 20% corresponde a 919 neutrófilos. Aunque en porcentaje está dentro del rango, cuando yo miro en absolutos, ese paciente está neutropénico. ¿Por qué? Porque su número absoluto de células está por debajo de 1.000. O sea que el paciente está neutropénico. Por eso es importante ver tanto el porcentaje como saber ese porcentaje de la, de la población total a cuántas células corresponde. ¿Queda claro esto de absoluto y porcentaje? Sí, profe. Bueno, ¿cuáles son los valores normales entonces de los leucocitos en función de la edad? Entonces miren cómo va a variar. Cuando tenemos en el paciente recién nacido, en general, por eso aquí no nos muestra un valor medio, porque miren que el rango es muy amplio, pero los pacientes recién nacidos, y especialmente en las primeras 12 horas de vida, pueden tener valores muy altos de leucocitos, que pueden llegar a ser hasta de 30.000. Entre 20.000 y 25.000 o 23.000 leucos se consideran valores normales en las primeras 12 horas de vida. Posterior a las 12 horas, entonces empieza a haber un descenso paulatino de ese total de leucocitos y alrededor del cuarto
o séptimo día, después del tercer día, se estabiliza en valores que pueden ir entre 5.000 y 21.000 leucos como población total. ¿Por qué es importante uno saber esto? Porque si yo necesito saber, por ejemplo, si hay un recién nacido que está cursando con signos de infección, sepsis neonatal, y yo le tomo el hemograma apenas nace, ese hemograma va a estar afectado por todo el estrés del trabajo de parto, por todo el estrés que implica el nacimiento para ese bebé, y en ese bebé puedo encontrar que tiene 28.000 o hasta 30.000 leucos. Entonces yo hacer una interpretación equivocada y decir, no, ese niño tiene leucocitosis, definitivamente está infectado, yo lo hospitalizo, le voy a poner antibióticos. Pero ese valor está siendo afectado por toda esa situación de estrés que acaba de pasar ese bebé. Cuando yo quiero saber o quiero que un hemograma me aporte para saber el riesgo de infección o la posibilidad de infección en ese niño, yo debo tomar ese hemograma después de las 12 horas de vida, cuando ya se espera que empiece a haber un descenso paulatino de esa leucocitosis. Si esa leucocitosis fisiológica del nacimiento, después de las 12 horas de vida, permanece en 30, en 35.000, en 28.000 leucos, bueno, yo ya tengo que pensar entonces que ese valor está siendo afectado por algo más y no solo por el nacimiento, es decir, que probablemente ese niño sí esté cursando con una infección. Ya posteriormente, entonces a los 6 meses de vida, entre las 4 y 8 semanas, empieza a estabilizarse en valores entre 6.000 y 18.000, y ya después de los 2 años, miren que alcanzan a ser 17.000 leucos, aproximadamente a los 8 años el valor superior puede llegar a ser 13.500, en media alrededor de 8.300. Algo muy importante es cómo se van a distribuir ese total de leucocitos. Al nacimiento, la mayoría, hasta el 81%, van a ser neutrófilos. Los linfocitos, miren que van a ser muy poquitos, entre el 26 al 36%. Y miren que entonces, si la mayoría están distribuidos entre neutrófilos y linfocitos, pues casi no vamos a tener ni monocitos ni eosinófilos, por eso no nos mencionan en esta tabla valores. A medida que el niño va creciendo, miren cómo se invierten estos porcentajes, llegando más o menos entre 1 y 2 semanas, y más notorio a los 2 meses de vida, donde hay un claro predominio de los linfocitos que llegan a ser hasta el 71%, mientras que los neutrófilos van a moverse en valores entre el 20 y el 50%. Esta es una gran diferencia entre el hemograma de este grupo de edad y el hemograma de adolescentes o de escolares, adolescentes y adultos. En el adulto y en los niños mayores, lo que predominan son los neutrófilos, mientras que en este grupo de edad, en los lactantes menores, miren que lo que predomina van a ser los linfocitos en condiciones normales. Y esto es así hasta más o menos los 3 o 4 años de edad. A partir de los 3 o 4 años de edad, que sería este último circulito, a partir de los 3, 4 años de edad, vamos a ver que el porcentaje se va a distribuir similar, casi 50-50. 50% neutros y 50% linfocitos. Y posterior, a los 4, 5 años de edad, van a empezar paulatinamente a predominar los neutrófilos de esa población total de linfocitos. Y se va a aparecer entonces ya más ese hemograma al del adulto, donde tenemos más o menos un 40, un 70% de neutrófilos, y el porcentaje restante, que suele ser menos del 40%, va a corresponder a linfocitos. Y el resto pues se va a distribuir entre monocitos y eosinófilos. Para resumirles entonces, al nacimiento, predominio, hay leucocitosis con predominio de neutros. Posterior a las 12 horas de vida empieza a haber un descenso paulatino de los leucocitos con clara predominancia de linfos, que va a persistir así hasta más o menos los 3 o 4 años de edad, cuando los porcentajes se distribuyen 50-50, o puede ser 48% y 30%, o sea, no necesariamente van a ser 50% exactos, pero se empiezan a
asimilar, o sea, igual cantidad de neutrófilos y casi igual cantidad de linfocitos. Y a partir de los 4 o 5 años empiezan a predominar los neutrófilos y a disminuir el porcentaje de linfocitos, pareciéndose el hemograma más al del adulto, donde la predominancia es de neutrófilos. ¿Claro esto? Sí, profe. Bueno, Sí, señora. ¿por qué es esto importante? Va a ser importante porque si ustedes ven un niño de 3 años o de 2 años en quien por síntomas respiratorios, por ejemplo, entonces usted cree que puede tener una neumonía, pero pues el niño se ve bien, no ha tenido fiebre muy alta, entonces usted le pide la radiografía de tórax y le pide el hemograma. Entonces la pregunta es, ¿esta neumonía podrá ser viral? Porque los virus también dan neumonía, o esta neumonía será bacteriana. ¿Para qué es importante diferenciar eso? Pues porque entonces si es viral yo no le voy a poner antibiótico, si es bacteriana sí lo voy a tener que hacer. Le tomo el hemograma. Resulta que ese paciente de 2 años me dice que tiene 13.000 leucos. Aparentemente yo vengo y reviso mis valores de referencia, pues ese paciente está dentro del rango, no tendría una leucocitosis significativa para yo decir, no, es una neumonía, es una infección bacteriana, pero voy y miro el diferencial y resulta que de esos 13.000 leucos para un niño de 2 años, el 78% son neutrófilos. Entonces, aunque ese paciente no tiene una leucocitosis significativa o prácticamente no tiene, veo que hay una inversión en su diferencial o en su fórmula. Lo normal es que hubiera predominio de linfocitos a esa edad y no de neutrófilos. En cambio, en este paciente hay un predominio de neutrófilos, lo cual me sugiere o me apoya la posibilidad de que la infección de ese paciente sea bacteriana, porque sabemos que la función de los neutrófilos principalmente es la defensa frente a microorganismos de tipo bacteriano. ¿Qué va a ser el único criterio para yo decir que es bacteriana? No, pues voy a tener que revisar la radiografía, ver las imágenes, si hay una consolidación, qué tipo de infiltrados hay, la clínica del paciente, qué le ausculto, cuál es el tiempo de evolución, bueno, todo lo demás. Pero si fuera a definirlo solo por el hemograma, pues tendría, digamos, un punto a favor de que la infección es bacteriana. Por eso es importante no solamente mirar el valor absoluto, sino mirar los diferenciales. ¿Cuándo vamos a tener neutrofilia? Bueno, aquí les menciono. Cuando ustedes escuchan que un hemograma tiene desviación a la izquierda, se refiere a desviación a la izquierda de la fórmula leucocitaria, y eso aplica si hay más del 3 al 5% de formas inmaduras o jóvenes de neutrófilos, que pueden aparecer reportadas como callados, metamielocitos o mielocitos. Esas son formas inmaduras de neutrófilos y se suele observar en infecciones graves, generalmente de tipo bacteriano. ¿Qué pasa? La célula está, el cuerpo está, el organismo está necesitando tantas células para defenderse que obliga a la médula que agilice esos pasos de producción de neutrófilos, entonces la médula empieza a sacar formas inmaduras de neutrófilos. ¿Cómo sucede cuando, por ejemplo, hay una hemorragia? La médula empieza a producir glóbulos rojos rápidamente y salen los reticulocitos, que son formas inmaduras de glóbulos rojos. ¿Cuándo vamos a tener neutrofilia, que es aumento del valor de los neutrófilos? En infecciones principalmente de tipo bacteriano, quemaduras, intervenciones quirúrgicas o situaciones de estrés, utilización de algunos fármacos como corticoides, betaestimulantes, las catecolaminas, los factores de crecimiento hematopoyético, en algunas hemorragias agudas, y esto principalmente porque acuérdense que todas estas células van a venir de una célula madre pluripotencial o totipotencial, entonces acuérdense que esa célula, precisamente su característica es diferenciarse en todas esas otras células de la serie blanca, de la serie roja. Entonces, en algún momento, si tenemos una hemorragia aguda, pues como empiezan a producirse gran cantidad de esas células predecesoras del glóbulo rojo, pues en algún punto en común que tengan, entonces también aumentan las células que preceden los neutrófilos maduros, entonces se puede ver algo de neutrofilia.
los síndromes mieloproliferativos y las enfermedades autoinmunitarias, principalmente en su fase aguda. Neutropenia, que es la disminución del recuento absoluto de neutrófilos, se define cuando hay un recuento por debajo de 1500 células, 1500 neutrófilos, por eso es importante el valor absoluto. Va a ser leve cuando está entre 1000 y 1500, moderada entre 500 y 1000 y una neutropenia grave por debajo de 500. ¿Secundaria qué? Dime. Acuérdense que los corticoides tienen un efecto intracelular y ellos van a alterar, básicamente, pues apagan y prenden genes. Algunos de esos que pueden activar se relacionan con la replicación celular. Entonces, un efecto como su efecto es incluso intranuclear, pues, pueden activar genes que propicien la replicación celular. Entonces, cuando se tiene un paciente con corticoides, usted puede ver como respuesta que el paciente haga leucocitosis y esa leucocitosis es a expensas de neutrófilos. La neutropenia la podemos ver en infecciones graves. Entonces, infección grave no es solamente neutrofilia y no es solamente leucocitosis, sino leucopenia con neutropenia. Algunos medicamentos, principalmente porque atacan médula ósea, son supresores de la replicación celular a nivel de la médula ósea. Cuando tenemos pues alteraciones inmunes, básicamente en pacientes con déficits nutricionales, por eso los niños con desnutrición grave no nos van a hacer los clásicos signos de infección, no nos van a hacer la leucocitosis, la PCR elevada, la fiebre alta, sino que los pacientes pueden tener una enfermedad grave, pero están tan desnutridos que no tienen cómo responder a esa infección. Entonces no hacen fiebre, no hacen leucocitosis, sino que están, por ejemplo, neutropénicos. Cuando hay infiltración de la médula ósea, pues obviamente no hay cómo producir las células, el hiperesplenismo, o sea, un vaso que está destruyendo pues a una velocidad pues acelerada las células sanguíneas, alteraciones intrínsecas de las células mieloides. Este síndrome es una neutropenia congénita severa. La neutropenia cíclica también es una enfermedad pues congénita asociada específicamente a un gen que causa que cierto tiempo haya disminución de la población de neutrófilos. Asociada a enfermedades metabólicas, las inmunodeficiencias y los síndromes de insuficiencia medular son algunas de las causas. Linfocitosis, características de infecciones virales, de síndromes mononucleósicos, de leucemias y síndromes linfoproliferativos. Las infecciones bacterianas subagudas, las infecciones bacterianas agudas van a asociarse principalmente con neutrofilia o con neutropenia. Pero las infecciones de tipo subagudo o crónicas, tipo tuberculosis, pueden asociarse a linfocitosis. Y otras infecciones como la tosferina y la infección por riquettsia, que es una infección bacteriana, también se asocian a linfocitosis. La linfocitopenia entonces puede ser congénita por inmunodeficiencias o adquirida, como por ejemplo el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, otros síndromes pues, de inmunodeficiencia adquirida, algunos medicamentos, la radiación e infecciones como por ejemplo la fiebre tifoidea o la tuberculosis miliar pues, o diseminada, puede asociarse a linfopenia. La eosinofilia es característica de enfermedades alérgicas tipo asma, urticaria, reacciones a medicamentos, edema angioneurótico. Las infecciones parasitarias también se asocian a eosinofilia. Algunas vasculitis, los síndromes linfoproliferativos o síndromes específicamente eosinofílicos, como es la esofagitis, la gastritis eosinofílica o la neumonía eosinofílica. La basofilia o aumento del recuento de basófilos, entonces a enfermedades menos frecuentes como son la leucemia mieloide crónica y la mastocitosis. Y los monocitos suelen aumentar en síndromes mononucleósicos, infecciones virales, síndromes mieloproliferativos, mielodisplásicos, también en algunas infecciones bacterianas de tipo subagudo o crónico como tuberculosis o brucelosis y las enfermedades de tipo inflamatorio crónico. La última serie que nos queda por revisar es lo que tiene que ver con plaquetas. Sabemos que la cifra normal de plaquetas en sangre va a variar entre 150.000 y 450.000 plaquetas.
pues trombocitopenia va a ser si tenemos menos de 150.000 y trombocitosis más de 450.000. En el niño prácticamente todas las trombocitosis van a ser secundarias a algo. Y al ser las infecciones virales las causas más frecuentes de infecciones, entonces generalmente la trombocitosis va a ser reactiva a infecciones virales. Acuérdense que las plaquetas actúan como un reactante de fase aguda, entonces si usted tiene un paciente con una infección grave, pueden elevarse las plaquetas como reactante de fase aguda, lo mismo, por eso ocurren reactivas a infecciones virales. Y miren que por lo mismo que les explicaba antes, que hay precursores en común de todas estas líneas celulares. Si tenemos un paciente con ferropenia, podemos observar en su hemograma trombocitosis. ¿Qué nos dice IEPI entonces en cuanto a verificar si el niño tiene anemia? Entonces IEPI nos dice que para detectar anemia, nosotros debemos preguntar y observar básicamente dos cosas. ¿Qué preguntamos? Pues debemos saber si el niño ha recibido hierro en los últimos 6 meses. Sabemos que por norma en Colombia, todo niño mayor de 6 meses debe recibir 1 mes de hierro profiláctico cada 6 meses. Cumple los 6 meses, recibe la primera vez durante 1 mes y a los 6 meses nuevamente durante 1 mes para prevención de anemia. ¿Por qué se hace eso? Porque tenemos que casi 1 de cada 4 de nuestros niños tienen anemia y principalmente es de tipo ferropénico. Observamos si hay palidez. La palidez se observa principalmente palmar. Nos menciona que conjuntival, pero acuérdense que la conjuntiva se puede poner eritematosa porque el niño llora, porque tiene fiebre, porque se frotó los ojos. Entonces, es más sensible observar entonces la palidez en la palma del paciente. ¿Con qué lo debemos comparar? Pues con la mano del examinador. Entonces, evidentemente, acá vemos 2 niños en quienes están comparando la palma y aquí vemos la palidez. En este paciente vemos la palidez palmar, vemos la mano del examinador, pues me imagino, y vemos la mano de un paciente pues sano, aparentemente, o sin palidez, y lo mismo acá. Entonces, miramos palidez en la palma de la mano. IEPI pues nos dice como que si usted no tiene nada más, pues valora con la palidez palmar. Entonces digamos aquí palidez palmar o conjuntival, entonces usted ya hace diagnóstico de anemia y damos hierro para tratamiento. Pues en realidad, si nosotros sospechamos anemia, yo creo que en la mayoría pues de sitios en Colombia, menos pues de que nos vamos a áreas muy recónditas, que seguro sí las hay, no vamos a tener la posibilidad de tomar un hemograma. Si no podemos tomar el hemograma, pues por IEPI nos guiaríamos solamente por ese signo. Si tenemos la posibilidad de tomar entonces el hemograma, definimos anemia severa cuando hay un valor de hemoglobina por debajo de 7. Anemia, entonces va a ser si el paciente tiene una disminución del valor de hemoglobina que corresponde para su edad, ya miramos cuál era el cuadro, y en general hablamos que cuando hay valores de hemoglobina por debajo de 11,5, estamos en contexto de un paciente con anemia. Y pues acá nos indica entonces, damos hierro por 3 meses, ahí ustedes han visto que trae el cuadrito con todo lo que son micronutrientes y entre esos las dosis tanto del hierro profiláctico como del hierro de tratamiento. Si el paciente no tiene anemia, o sea, no tenía palidez palmar, pues por alguna otra razón tome el hemograma, porque si no tiene palidez palmar no debería indicar el hemograma, y definitivamente constaté que tiene un valor de hemoglobina que es normal para su edad, entonces simplemente el paciente va a seguir en ese esquema de el hierro preventivo durante 1 mes, cada 6 meses, a partir de los 6 meses de edad. Y las demás recomendaciones, pues, que nos indica IEPI. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, entonces los niños recién nacidos van a tener poliglobulia y leucocitosis. Y alrededor, bueno, digamos que en la leucocitosis, alrededor del segundo, de las 12 horas es que comienza a disminuir. Que comienza a disminuir. O sea, la leucocitosis 12 horas después disminuye. Sí, señora. Empieza a verse un descenso progresivo en el valor de los leucocitos. Ok. Bueno. Entonces,
En el chat, por favor, responden estas preguntitas. Es básicamente para tener la asistencia y recibir las recomendaciones que ustedes tengan